Perfecto. Bueno, la clase de hoy, lógica difusa, ¿sí? No sé, espero que hayan visto todo el video del profe. Siempre es bueno que vean antes de venir a esta clase. Yo, como siempre, vamos a hacer un pequeño repasito de los conceptos para que podamos arrancar con la parte práctica. Bien, vamos. Primero, en realidad, la presentación dice lógica difusa, pero nuestra unidad es razonamiento bajo incertidumbre. ¿Está? ¿Por qué? Porque estamos dentro del área de la inteligencia artificial, donde vamos a programar, ¿sí? Agentes, sistemas, software, lo que ustedes quieran llamarle, para que puedan tomar decisiones lo más cercanas a lo que haría una persona humana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el mundo real, donde nosotros nos manejamos, generalmente en la vida diaria tenemos información incompleta, ambigua, incierta, no es tan hermosa como decir, uy, esto es blanco, negro, tengo los numeritos, tengo los datos concretos, como lo que vimos al comienzo de las redes de entrenamiento, donde yo le digo, mira, tenés estos datos y tendrías que tener estos resultados. Bueno, entrenemos a un agente para que, dado estos datos y estos resultados, pueda después inferir o pueda después comportarse individualmente. Acá nos encontramos con esto, con el mundo real donde las situaciones buenas de la vida real ya no tienen datos exactos o seguros, con lo cual ya no nos sirve todas las técnicas que vimos hasta ahora, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Todo lo que es métodos, técnicas que manejan incertidumbre van a permitir hacer a los agentes o a los sistemas todo lo que es predicciones, tomar decisiones, inferir hechos, ¿no? Aun cuando no tengamos datos completos o claros, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuándo nos encontramos con este tipo de aplicación? ¿Cuándo deberíamos hacer este tipo de aplicación? Para los que llegan, si quieren, yo tengo esta presentación conectada en Zoom, la pueden ver ahí desde la pizarra o seguirla por Zoom. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cuáles serían los casos de incertidumbre con que nos podemos encontrar? ¿Sí? Que no tengamos todos los datos, que estén incompletos o estén faltantes, ¿sí? Que haya ruido en los datos donde tenemos que ver ahí qué pasa con ese ruido, si forma parte de la información o no, ¿sí? Que tengo ambigüedad, no puedo tener múltiples interpretaciones, procesos donde tenga muchas situaciones reales que están influenciadas por elementos aleatorios o probabilísticos, ¿sí? Y o algún conocimiento parcial que no se conocen todas las reglas o leyes que rigen el sistema, ¿no? Esto, si ustedes se fijan, es parte de lo que normalmente uno tiene que decidir. Por eso, esta unidad se engloba en el área de lo que se llaman los sistemas expertos, ¿sí? Que es lo que hablamos la clase pasada y lo que habló ya el profesor en el teórico. Los sistemas expertos, ¿qué hacen? Toman el conocimiento del experto humano, tratan de tomar la mayor parte que se pueda, ¿sí? Y aplicar de alguna manera las reglas o ese conocimiento, ¿está? Bajo esta unidad nosotros vamos a ver, bueno, lógica difusa, que es el tema de hoy, y todo lo que es redes bayesianas, pero bueno, ustedes han visto aprendizaje automático y bueno, han visto algo de, bueno, sistema experto bajo manejo de incertidumbre, muy parecido. Eh, Reglas de producción también eh, con probabilidad, ¿no? La idea es de esto, ¿no? Lograr que un software simule lo que la decisión que haría un ser humano, de un diagnóstico médico, reconocimiento de voz, robótica, ¿sí? Eh, de todo. ¿M? Hoy vamos a ver uno de los casos más emblemáticos y uno de los que más se está usando, que es la lógica difusa, ¿sí? Por eso es tan apasionante, ¿no? La lógica difusa es una extensión de la lógica clásica. De hecho, nosotros vemos una clase
tenemos una sola clase para lógica difusa, pero esto es contenido de una materia completa, ¿sí? Hay carreras que tienen toda una materia completa de lógica difusa porque está regida por todas las leyes de lógica clásica. Ustedes lógica clásica ya han visto en matemática discreta, vieron algo de lógica clásica en paradigma de programación, con Prolog, vieron en sintaxis y semántica, creo también, y bueno, esta vez vieron en la unidad anterior un poco de lógica. Hoy lo que vamos a hacer es complementar con la lógica difusa. ¿Qué le agrega a esa lógica clásica? Hoy lo vamos a ver. Ciertos grados para manejar incertidumbre y ambigüedad. Ahora vamos a ver qué es el grado, ¿no? Por eso, si bien es una técnica que se creó allá por los 60, recuerden que todo lo que estamos viendo ahora se creó de los 60 para atrás, pero recién ahora con el avance del hardware moderno lo estamos aplicando, ¿no? La idea es de que en lugar de tomar valores binarios concretos o CRISP, que se llaman, CRISP 0 y 1, lo que tenemos son grados de verdad que varían entre 0 y 1. Por ejemplo, si algo es templado, puede ser un grado entre frío y caliente, por ejemplo. ¿Dónde se usa mucho esto? En decisiones. Por ejemplo, todo el mundo conoce, tiene idea de los automóviles autónomos, ¿no? O ponemos Tesla, porque bueno, son los más conocidos, ¿no? Todo el mundo, no sé si alguna vez habrá tenido la posibilidad de manejar uno, pero, o que lo maneje uno, pero bueno, hoy es la tendencia, ¿no? Y así con un montón de máquinas que, sobre todo los androides, lo que simulan partes de personas, de animales, bueno, los automóviles, nos quedemos con los automóviles. ¿Cómo hace un automóvil cuando va atrás de otro para decir, por ejemplo, tengo que frenar? ¿Sí? ¿A qué distancia frena? ¿Sí? ¿Qué pasa? Normalmente en la vida real no tenemos esto de que, bueno, hay que frenar a los 2 metros, ¿sí? 2 metros es una medida gris, que se llama. 2 metros es una medida concreta, ¿sí? Y si siempre nosotros frenamos a los 2 metros del próximo auto, y bueno, estaría genial que siempre fuera así, o no, no lo sabemos. ¿Está? Ahora, nosotros le tenemos que enseñar a un auto que haga eso, frene. ¿A cuánto? ¿A los 2 metros? ¿Al metro? ¿A los 3 metros? ¿Cómo toma la decisión en forma automática para frenar? Y eso lo va a hacer en base a un montón de variables de entrada, ¿sí? Con los sensores para saber. Pero mientras tanto va a tener que trabajar con un margen, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, ¿cuánto es lo mínimo que debería frenar? Supónganse en 1 metro, porque va a depender qué cosa, de la velocidad. No es lo mismo venir a 40 que venir a 100 o a 150, ¿se entiende? Entonces, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Mínimo vos tenés que frenar, no sé, a 2 metros. Y como máximo, y bueno, cuando estés llegando a los 4 metros, entre 4 y 2 metros, podés frenar, ¿sí? Entonces, tenés un rango ahí para un margen para decir, bueno, el software que va a decidir frenar solamente por distancia y velocidad entre ese rango, ¿sí? Si se pasa un poquito, se pasa menos, hay un rango, un margen de tolerancia, ¿se entiende? Entonces, esos juegos de valores que vamos a usar es lo que hace de que esa sea lo difuso, lo borroso, lo que un hardware no comprende, porque el hardware entiende ceros y unos, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando nosotros al hardware? Que hay escalas de grises. Entre el 0 y 1 puede pasar muchas cosas, ¿sí? Entre 2 metros y 1 metro pueden pasar muchas cosas, ¿se entiende? ¿Sí? Eso es lo que les enseñamos y por eso estamos en este ambiente con incertidumbre, porque tenemos que preparar nuestra máquina para que tome decisiones ante casos extremos, casos medios, casos normales, ¿sí? Pero no con ceros y unos, sino dentro de un margen que quien lo va a establecer el experto humano. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Elementos.
Lógica difusa trabaja con lo que se llama matemática difusa. Ustedes van a encontrar números difusos, conjuntos difusos, lógica difusa, reglas de lógica difusa, todo. Siempre hay un montón de elementos que no los vemos acá por falta de tiempo, ¿no? Pero la idea es que todo en esos ámbitos, ya sea que hablemos de números, que hablemos de conjuntos, que hablemos de reglas, que hablemos de teoremas, de lo que sea, es porque esos valores, esas variables pueden tomar valores intermedios, ¿sí? Y generalmente representan conjuntos. Y todas las reglas de conjuntos se aplican igual que las reglas de conjuntos que ustedes vieron en math, matemática discreta, bueno, las mismas reglas, pero bueno, con algunas variantes. Es todo ese capítulo que ustedes vieron como materia de conjuntos gris o conjuntos de números concretos, también viene con conjuntos difusos. Sería bárbaro las veamos, pero necesitaríamos una materia entera para dar lógica difusa, ¿no? No es nuestro caso. ¿Está? Ahora bien, también como elemento, aparte de variables que van a tomar valores intermedios, aparte de conjuntos difusos, vamos a necesitar lo que se llama funciones de membresía, ¿sí? Que son funciones que van a asignar valores entre 0 y 1 y que van a representar el grado de pertenencia a un elemento de un conjunto. ¿Qué significa? Como ya no tenemos el 0 y 1 determinado, ¿qué tenemos que decir? Bueno, mira, entre 0 y 1 pueden pasar las cosas. Bueno, a ver, ¿qué pasa entre el rango entre 0 y 40? Yo voy a tomar este ejemplo que tenemos acá. Por ejemplo, entre 0 y 40 o entre 0 y 50. Bueno, es entre ese rango, ¿sí? Podríamos decir que hay un grado de pertenencia bajo a alguna característica. Ahora vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Ahora bien, si tengo valores entre 30 y 100, y bueno, estoy en el rango medio, o si estoy entre 80 y 120, estoy entre un rango alto. ¿Qué significa? Que ahí, fíjense en que hasta tenemos valores que se pisan entre ellos, ¿sí? Y dependiendo de la lectura que nosotros hagamos o que le demos a hacer a nuestra máquina, y podemos decirle, mira, estás bajo o estás medio o estás alto, ¿no? Entonces, ahí es donde se van a empezar a mezclar aquellas entradas o características que van a terminar definiendo si el sistema tiene que elegir el bajo, el medio o el alto, ¿sí? No solamente algunos datos, sino un conjunto de datos para poder saber qué decisión tomar, ¿no? Entonces siempre vamos a trabajar con alguna función, ahora vamos a ver cuáles pueden ser, eh, y en donde esos valores den algún grado de pertenencia dentro del conjunto. Para comparar la lógica booleana versus la lógica clásica, ¿sí? ¿Se acuerdan? La lógica booleana trabaja todo con la verdad absoluta, 0 y 1, ¿sí? Y la lógica difusa no, trabaja con grados de verdad, ¿está? Por lo tanto, podemos trabajar con situaciones un poquito más ambiguas o graduales. Por ejemplo, si yo en lógica booleana le digo un vaso está lleno, está vacío, 0, 1. Pero en difusa puedo darme el lujo de decir, bueno, está parcialmente lleno si está a la mitad, o al 0,7, o al 0,2 está parcialmente vacío, ¿está? Entonces yo puedo jugar ahí con un mayor grado de afirmación, porque esto van a terminar siendo afirmaciones que tiene que tomar la máquina, que tiene que tomar decisiones que tiene que tomar, pero que están dentro del grado previsto de las reglas dadas por el experto humano, ¿no? Bien, componentes. Cuando nosotros nos encontramos con cualquier situación, seguramente nos vamos a encontrar con valores concretos, variables precisas, que son los que normalmente uno le llama CRIS. En este ámbito se habla de las variables CRIS. Son los valores concretos, ¿sí? Pero hay que convertirlos a variables difusas o FUSI. ¿Por qué? Porque queremos llevarlas de ese 0 y 1 al rango entre 0 y 1, ¿sí?
Ese proceso de pasar de algo concreto a pasar a algo fuzzy, ¿sí? O borroso, si lo queremos traducir al castellano, es el proceso que se llama de fusificación. Por eso, fíjense acá en el gráfico, yo puedo tener una entrada discreta, un valor concreto, y pasa por un proceso de fusificador, donde ya ahora vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros para, o qué deberíamos hacer en los casos que nos toquen. Después de eso, ese es todo este conjunto de toda esta entrada que fue discreta va a pasar a ser, formar el conjunto difuso de entrada. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un 0, un 1 o un 0, sino va a ser un rango de valores que pueden estar. Pasan a todo lo que es el motor de inferencia. Recuerden que el sistema experto, eso lo vimos en la clase pasada, un sistema experto que tiene una base de conocimientos que puede estar formada por hechos, reglas, si estamos en lógica, como en este caso, que estamos en lógica difusa, pero estamos en lógica. Podemos tener funciones cuando estamos en un ámbito de funcional, o podemos tener otro tipo de base de conocimiento, dependiendo cómo armemos, ¿no? Cuando ustedes veían redes, por ejemplo, cuando tenían todos los sets de entrenamiento, ¿está? Ya tienen ustedes en los sets de entrenamiento, o ya tienen un montón de sets que ustedes bajan, donde dicen, mira, acá tenemos dado estas entradas, van a tener esta salida, y las pueden usar para nuevamente entrenar otros conjuntos, ¿está? Entonces, esa es la base de conocimiento. Entonces, siempre estos sistemas tienen la base de conocimiento, que en este caso está dada por la regla difusa, y el motor de inferencia, que es el que pone en funcionamiento todas esas reglas. Las elige. ¿Bajo qué? Bajo el criterio de las reglas que haya puesto el experto humano, ¿sí? Este base de reglas siempre va a tener el mismo formato que ustedes vieron en la lógica tradicional, el is-then, ¿no? Dada una condición, sí, conclusión, ¿sí? Mismo formato de la lógica de preposiciones, ¿no? De relaciones. Por supuesto que el motor de inferencia evalúa la regla, combina los resultados, pero ¿qué pasa? Cuando esto termina, eso termina en un conjunto difuso de salida, igual que como entró, o con el mismo grado, generalmente entran con los mismos grados de valores o de conjunto. Pero ¿qué pasa? Yo lo tengo que llevar a una salida que va a ser concreta, discreta. Entonces, ahí viene el otro proceso final, que es la defusificación. Convertir todos esos resultados difusos y llevarlos a valores precisos para tomar una decisión concreta. ¿Se entiende el proceso? ¿Sí? Eso es lo que, digamos, en lo que se basa todo los pasos que siempre vamos a aplicar y los elementos. Funciones de membresía que dijimos que se usan, ¿qué son? Son aquellas que me permiten determinar qué grado de pertenencia tienen los elementos en un conjunto difuso, ¿sí? Hay muchas funciones, bueno, la triangular es la que vamos a usar nosotros, que es la más sencilla, bueno, está el trapezoidal, gaussiana, hay muchas, ¿sí? Seguramente cuando vayan a su vida profesional y les toque trabajar sobre esto, les va a tocar usar alguna de estas, ¿no? Pero nosotros vamos a usar la más sencilla, ¿sí? Y con esto nos va a permitir definir si yo voy a poder definir si, supónganse, en una temperatura que tiene un valor CRIS, podría establecer si es baja, media, alta, le puedo dar algunos valores más difusos o borrosos. Operadores. Respecto a los operadores que van a usar, vamos a usar como siempre el AND, el OR y el NOT. Generalmente el AND se habla del mínimo. ¿Por qué? Porque en esta combinación, dado dos entradas, la que siempre se usa es el menor valor entre dos entradas. ¿Por qué? Esto viene de la lógica de ceros y unos, ¿sí? ¿Se acuerdan como yo siempre les recuerdo que el AND es la multiplicación lógica y el OR es la suma lógica? Acá sí, supónganse en este gráfico.
Esto se los pusimos un poco más explicado porque el profe lo explicó en el video, pero muy por encima. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué el LAN se considera el mínimo o entre dos entradas buscamos la menor? Porque fíjense, acá tenemos, supónganse en que línea gruesa viene la A, la señal de la A, y en la línea finita viene la señal de la B. ¿Está? Si yo tengo que combinar las dos para llegar a una, si yo hago la operación de LAN, si es 0 con 0 es 0, queda en 0. Ahora, si la A viene en 1, pero la B viene en 0, 0 con 1, ¿cómo mezcla? 0. Por eso seguimos acá. Si acá A viene en 1 y B viene en 0, 0 con 1, 0. ¿Sí? Y acá ambas, A y B, van en 1, por eso van en 1. Entonces, en este caso, fíjense en cómo yo acá tengo una combinación, ¿sí? La mínima combinación posible. ¿Mm? Si yo tuviera acá con el OR, ¿sí? Viene acá el OR, ¿por qué se elige el mayor? Porque es la suma lógica, ¿sí? Entonces, si es 0 y 0, queda en 0, pero acá viene el A en 1 y este en 0. 1 más 0 es 1, por eso viene acá arriba. 1, A viene 1, B viene en 0, 1 y 0 vienen 1. Y ambos A y B vienen 1, vienen 1, ¿sí? Y si es la negación, por supuesto que tenemos, si es 0 lo negamos, pasa 1, y si es 1 lo negamos, pasa 0. ¿Está? Eso es la variable lógica, si yo tuviera que combinar dos variables lógicas concretas, ¿no, Cris? Ahora, si yo lo voy a hacer dentro del rango difuso borroso, como ya no vamos a tener escalonados así, 0, 1, 0, 1, seguramente vamos a tener curvas más suavizadas. Fíjense acá con las funciones de membresía, yo ya acá se van haciendo dibujos más pendientes, mucho más suavizadas que el 0 y 1, ¿está? Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo que analizar esto y yo dije vamos con el mínimo, en este punto empieza A y B, por acá va A y acá B, entonces en este punto tomo el mínimo que es lo que la pertenencia en B. Hasta acá sigue siendo la pertenencia en B, ¿sí? Es lo mínimo. Pero a partir de acá B sube, pero A baja, entonces lo que se va tomando es la parte de abajo de A y de B, ¿sí? Este sería el mínimo de A y B. Y con lo mismo con el máximo, ¿está? Yo vengo acá, voy tomando con el OR, ¿no? A con O, A con B, A o B sería. Yo acá voy tomando el máximo hasta este punto, ¿sí? Y a partir de acá, se ve ahí mi mouse, ¿no? Para los que están acá en clase. Y acá, ¿qué pasa? Si bien A va en descenso, este viene en ascenso, así que se va tomando esta partecita de B hasta llegar acá. Y por supuesto, cuando es NOT, que es 1 menos A, la inclinación cambia. ¿Está? De ahí viene por qué se toma el mínimo valor entre dos entradas y el máximo, ¿no? Bueno, ahí está el grafiquito mejor. Entonces lo expliqué ahí, pero está visualizado ahí. Respecto a las reglas difusas, siempre se utilizan la regla if-then para tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, podría decir si la temperatura es alta y la humedad es alta, entonces un ventilador debería ir rápido, por ejemplo. ¿Está? Estas reglas van a permitir modelar el comportamiento de sistemas complejos de manera sencilla, que las podemos manejar. Todos estos sistemas terminan haciendo inferencia, ¿no? La idea es de que nuestros agentes puedan inferir, en este caso de manera difusa, no concreta. Entonces, la inferencia en este ámbito va a ser en poder evaluar las reglas difusas y el uso de operadores para combinar los grados de pertenencia, ¿no? Hay muchos sistemas de inferencia, nosotros el que usa la cátedra es el MAMDAMI, ¿sí? Si quieren búsquenlo, está paso a paso. En realidad las soluciones que hacemos las hacemos en base a
a esta forma. Y acá, bueno, acá tenemos algunas también reglas ya puestas, no CRIF, sino borrosas, en donde, por ejemplo, acá tengo una regla 1, ¿sí? En donde se puede combinar, ¿sí? Con otra, con A con B, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo combinaría con un AND, en donde voy a tomar los puntos mínimos, así que por eso tengo acá... tengo pintado la parte mínima del gráfico y una regla 2 que también combinándola me da esto. Y si combinamos ambas, y bueno, vamos a tener acá esta conclusión combinada ambos rangos. Vamos a ver un ejemplito. Ah, no, todavía no. Me faltó desfusificación, ¿sí? Normalmente, ¿se acuerdan que el último paso es, después que yo hago todo, tengo que volver a valores concretos? Así que el conjunto difuso lo tengo que de alguna manera convertir para llevarlo a un valor preciso. ¿Qué métodos podemos aplicar? Hay varios. El más común es el centroide, el que vamos a usar en el práctico, que calcula el centro de gravedad, ¿sí? Ahí está la fórmula del centroide, o puede ser el promedio ponderado, o puede ser cualquiera, ¿no? Hay muchísimos. Ustedes verán el día de mañana si tienen la necesidad de usarlo, cuál es el que mejor se adapta a la necesidad, ¿no? Por supuesto que yo acá no les puse el dibujito, creo que en la clase pasada se los puse sistema experto. Recuerden que el ingeniero, ustedes, van a trabajar con el experto o un conjunto de expertos. Normalmente siempre se usa mucho, hoy por hoy, y siempre tenía que ser así, la interdisciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos seguramente, dependiendo de la complejidad del sistema, el ingeniero en sistema, algún desarrollador, algún matemático, algún experto en la materia, ¿sí? Si es algo que tenga que ver o que se mezcla con otras disciplinas, también. Mientras más cantidad de expertos y conocedores haya, mejor vamos a poder alimentar estos sistemas, ¿no? Con redes mucho más, con reglas mucho más concretas. Bien, primer ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Es la, esa fórmula está media incompleta. Ya ahora lo vamos a ver, es la sumatoria de todas las funciones de pertenencia, de membresía por los valores y dividido también. Ya lo vamos a ver, eso ahí está muy genérica, ¿no? E incompleta, pero ahora la vamos a ver bien. Es simplemente como se las puse ahí como referencia, ¿no? Para que se acuerden. Vamos a hacer el primer ejercicio, un ejercicio muy sencillo. Yo los dos ejercicios que trajimos son muy fáciles para que entiendan los conceptos, porque bueno, muchas veces no da el tiempo para hacer más completo. No sé cómo el profe va a venir, bueno, la última semana previo al parcial, entonces me fueron las fechas terribles, de acá a 2 semanas. En teoría de acá a 2 semanas tenemos el parcial. Yo me quiero morir, porque digo, bueno, nos queda una clase más y después el parcial. En teoría, la clase del lunes, el profe tiene que hacer repaso práctico, ya vamos a ver si o preparo yo la clase para que hagamos más ejercicio o vemos cómo hacemos, o damos alguna clase de consulta previa al parcial si es que no se puede mover, o sea, porque después ya vienen los TP. Bueno, vamos, sigamos, después hablamos de eso. Bien. Vamos con la definición del problema. Como todo, siempre primero hay que definir el problema, primero hay que definir los datos, primero hay que tenerlos, ¿sí? Hay que saber con qué variables trabajar. Eso es lo primordial, es lo que deben sacar el limpio de ciencias de datos, ¿sí? Que el masajeador de datos, la búsqueda de datos y todo lo demás, hay que analizarlo, hay que trabajarlo, ¿está? No llega mágicamente acá. Pero bueno, nosotros vamos a suponer que todo eso ya lo saben, que ya tenemos nuestro problema definido, así que nuestro problema de control de temperatura
Va a tener como entrada una variable precisa o crisp, que va a ser la temperatura, por ejemplo, un valor entre 0 y 50, ¿sí? La temperatura del ambiente. Y esa entrada entre 0 y 50 la vamos a hacer corresponder cuando la llevemos a la fusificación al conjunto de cuánto es baja, cómo es baja, media y alta, ¿m? Para decir, bueno, a ver, le demos un grado ahí de rango. Con respecto a la salida, ¿sí? La idea es que la salida es la velocidad del ventilador. Nuestro problema es resolver cuál es el control de temperatura, a qué velocidad debería estar el ventilador para contrarrestar la temperatura baja, media o alta, ¿no? Entonces también va a ser una variable precisa entre un valor 0 y 100, donde 0 es apagado y 100 es la máxima velocidad, ¿está? Y también lo vamos a hacer corresponder con el conjunto difuso velocidad lenta, media y rápida, ¿sí? Y nuestro ejemplo lo vamos a hacer en base a, suponiendo de que la temperatura de entrada es de 30 grados, ¿sí? Y las funciones de pertenencia van a ser así, baja, media y alta, las vamos a definir ahora, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuál sería la solución, no? Eso es. Ante una temperatura de 30 grados, ¿cuánto tendría que activar el ventilador en forma automática, ¿no? ¿Sí? Supónganse que yo quiero automatizar toda mi casa y quiero que me sugiera la velocidad, no la elijo yo, sino que aparte, fíjense en acá estamos usando variables muy simples, ¿no? Una sola variable de entrada, pero generalmente uno usa en ejemplos como estos, consumo de energía, etcétera, etcétera. Bueno, humedad, hay un montón de variables de entrada para este problema. Vamos con el primer paso. Definición de las funciones de membresía, ¿sí? Acá yo le puse el repasito, ¿no? Formalizado. Esto está todo explicado en el video del profe, pero yo se los puse ahí para que lo tengan, ¿sí? Con la letra mu vamos a hacer notación en lógica difusa para representar los grados de pertenencia, ¿no? O de membresía de un valor en un conjunto difuso, ¿está? Cada valor de entrada puede pertenecer a uno o más conjuntos difusos con diferentes grados de pertenencia. ¿Por qué? Porque como muchas veces esos conjuntos se tocan o se chocan, no es que son independientes. En algunos casos, este ejemplo es muy sencillo y no se tocan, pero en el próximo sí, y generalmente se tocan, ¿no? Por eso se aclara de que cada valor puede pertenecer a más de un conjunto, ¿no? Yo tengo para mu igual a 1, significa que el valor pertenece completamente al conjunto difuso, mu igual a 0, el valor no pertenece a ese conjunto difuso, y mu en algún valor entre 0 y 1 es que hay alguna pertenencia parcial, ¿sí? En el contexto del ejemplo de la temperatura vamos a tener un mu baja en X, valuando X en el valor, nosotros vamos a usar el valor 30, pero en cualquier valor que sea, nos va a decir el grado de pertenencia de esa temperatura X en el conjunto difuso baja. O sea, el 30 pertenece al conjunto de baja, ¿sí? O el X, el 30, ¿qué grado de pertenencia tiene al conjunto media? ¿O qué grado pertenece al conjunto alta? ¿Mm? Para poder hacer eso, lo que hay que hacer es ver cuáles son las funciones que vamos a usar sobre qué método vamos a aplicar. Dijimos que la que nosotros vamos a usar es la membresía triangular simple. Generalmente estas funciones siempre las pone o las establece el experto humano, ¿no? Pueden cambiar, ¿no? Esta es una función muy genérica, pero esto va a variar de acuerdo a lo que el equipo que esté trabajando determine, ¿sí? Entonces, en esta función de membresía me dice que, bueno, tenemos 0 para cuando el valor de A sea mayor e igual que X, o X sea mayor o igual a C, o sea, me vaya de los límites. Vamos a ver primero qué es A, B y C, para que lo vean.
A, B y C son los puntos donde la función toma valores importantes. Por ejemplo, A es donde inicia la membresía, generalmente, ¿sí? El valor extremo. B, el punto medio donde la membresía es 1 y C, el final donde la membresía vuelve a ser 0, ¿sí? Generalmente es en los extremos, A, B y C. Y X es el valor de la variable de la entrada que queremos fusificar. En nuestro caso, nosotros dijimos que queríamos ver qué pasaba con la temperatura de 30, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vamos a poner 30. Y estos valores de A, B y C, ahora vamos a ver dónde salen o cómo salen, ¿no? Pero en base a esta fórmula es donde vamos a poder saber si el grado de pertenencia que van a tener mi X, dependiendo de qué valores tenga X con respecto a B y a C. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que la temperatura dijimos que era un valor entre 0 y 50 con etiqueta baja, media y alta. Entonces, vamos a aplicar la función de triangulación y vamos a decir, bueno, mira, en el caso de que sea baja, vamos a empezar entre 0, ¿sí? Vamos a darle el rango de 0 cuando sea 0, 1 en 0 y 0 en 20 grados. Para que ustedes lo vean, yo lo voy a poner por acá, ¿sí? Me paso al siguiente para que vean ustedes los dibujitos. Para mí es más fácil explicar en el dibujito, ¿no? Esta triangulación viene por esto, ¿no? ¿Sí? Va a valer 0 acá, ¿sí? Todo lo que sea abajo está pintado acá en azul, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo triangulado el primer valor en 0, ¿sí? Luego acá en 1, ¿sí? Que también está sobre el eje 0, ¿sí? Y acá tengo el 20, ¿está? Entonces, este triángulo que me va a definir que cualquier valor que caiga sobre este rango es el grado de pertenencia que va a tener al bajo. Por eso está definido acá entre 0, 0 y 20. Después tenemos el medio va a estar entre 20, 30 y 40, ¿sí? Entonces la temperatura fíjense que acá justo en este ejemplo la temperatura no se mezcla, ¿no? Entonces 20, 30 y 40, entonces en el punto, en este caso, tengo 20 para este caso en 0, 30 para el 1 y 40 para el 0, ¿sí? Para definir el bajo. Y lo mismo con la función de pertenencia en alto. Va a ser de 40, 50 y 60. En este ejercicio, bueno, ya vamos a ver la función toma el menor igual, pero bueno, acá habría que hacerle un ajuste para ver si el 40 lo incluye en el medio o en el alto para que no se pise. Pero después lo vemos. ¿Qué pasa con la salida? La salida también se define con un valor entre 0 y 100, ¿está? También como lenta, medio y rápido, y los valores de triangulación es de 0 a 40, la velocidad va de 0 a 40, es lenta, ¿sí? De 0 a 40 es lenta. Fíjense en que acá la media va entre 30 y 70, así que se pone 30, que toca un poquito el valor bajo, ¿sí? 50 y 70. Y la última rápida va entre 60 y 100, ¿no? Entonces acá tenemos 60, 60, 100 para el 1 y 100 para el 0, ¿está? Estos criterios, ¿sí? No los establecen ustedes, los establece el experto humano, el que va a decir en qué rango es lento, medio o rápido, ¿se entiende? Si ustedes, no he visto ejercicios así, pero si a ustedes les dice eh, que tengan que hacer una triangulación, les tienen que dar mínimamente este conocimiento, ¿se entiende? Sí, decime. Acá, a ver, está, perdón, el alta de entrada, ¿no? 40. Ah, no, sí, tendría que ser 40, 60, 60. Sí, 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 sí.
Está mal escrito ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque si no, no podrían triangular con ese gráfico. Los dos es 60, sí, 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 sí. Déjenme que lo arregle. Y el bajo también, ¿no? No, pues. No. Sí, porque es un triángulo completo. Cero, cero. ¿Está? ¿Se entiende? Esperen que me faltó acá. Lo cambio bien ahora porque si no después me voy a olvidar. ¿Está? Y guarda el 0 en 60. ¿Cómo? Uno 60 y 0 en 60. Ah, No, no, está bien, ahí queda, fíjense, 40 es el valor en 0, 60 es valor 1 y 60 es valor en 0. Si fuera, en realidad, si fuera 40, 50, 60, ¿qué va a pasar? En realidad no está bien, en realidad no está bien dibujada esta, pero sería, si yo tuviera que dibujar, la cambié para que quede como el gráfico, ¿no? No voy a cambiar el gráfico ahora. Pero si fuera 40, 50, 60, que podría ser, yo lo estoy cambiando, no sé si me va a afectar el resultado final, creo que no, pero bueno, porque va por el medio. Pero acá, si fuera 40, 50, 60, ¿cómo debería ir graficado esto? 40 en 0, 50 acá y 60 acá, ¿lo ven? ¿Se entiende, no? O sea, acá sería de otra forma el triángulo. Ya no iría sobre esta base derecha, sino estaría ahí. Que no habría problema tampoco, ¿no? Es otra forma de definir los valores que uno tiene, ¿no? Cada ejercicio, cada definición va a definir los valores como puede. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Yo cambié ese valor de alta de temperatura para que coincida con el gráfico, para no cambiar el gráfico. ¿Estamos? A esta altura me conviene cambiar el valor y no el gráfico. Bien, vamos con la fusificación, ¿sí? Capaz que tengan que cambiar alguna fórmula. Bueno, vamos a ir haciendo ajustes, ¿sí? Vamos con la fusificación. Para fusificar, mínimamente tenemos que saber con qué valor vamos a trabajar. Vamos a ver con la temperatura en 30 y queremos ver a qué grado pertenece de cada una de las categorías. O sea, yo tengo que establecer si ese valor de temperatura 30 grados, a qué categoría pertenece. Al conjunto de baja, de media o de alta. Puede pertenecer a ninguno, puede pertenecer a uno o a más de uno, dependiendo si cumple con la condición, ¿no? Entonces, la función de triangulación para la baja, habíamos dicho 0, 0, 20, ¿sí? Acá está en el dibujito. Por lo tanto, bueno, la función de membresía dijimos que es, si el valor de X, en este caso, recuerden que esto es A, B y C, ¿se acuerdan la formulita? Tendré que haberla puesto acá para recordarla. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con el valor de A? A el valor extremo, B el valor central y C el valor extremo derecho, ¿no? El máximo, ¿sí? Que puede tomar. Entonces, esto es entre 0 y 20, así que si el valor 30 es menor o igual que 0, o el valor de 30 es mayor o igual a 20, mi mu en 30 va a dar 0. En este caso no, ¿por qué? Porque no cumple que 30 sea menor o igual que 0, ni 30... sí, sí, 30 es mayor a 0, sí, 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 sí. Este cumple el 0. Vamos a evaluar el otro. En este caso, si X es igual a 0, va 1, no aplica. Y en este caso hacemos 20, que es nuestro máximo, menos 30 sobre 20, siempre y cuando, esta fórmula aplicaríamos siempre y cuando X esté entre 0 y 20. Como acá, el único que, que cumple es esta primera regla, por lo tanto, para la temperatura de 30, tenemos que vale 0, la pertenencia vale 0. ¿Sí?
vamos al conjunto de media. El media iba entre 20, 30 y 40, ¿sí? Volvemos a hacer los cálculos de triangulación. Decimos que en este caso mi más bajo es 20 y el más bajo es 40, por lo tanto X no es menor que 20 y X no es mayor que 40, así que quedamos descartados con el 0. Y en este caso tenemos que, bueno, acá lo que les decía es que en esta fórmula tendríamos que sacarle algún igual a alguno de los dos. Vamos a tomar el valor medio, el valor central, pero en este caso tenemos 30 menos 20, me queda 10, 30 menos 20 me queda 10, todo esto me va a dar 1, ¿sí? Cuando X sea mayor o igual a 20 y menor o igual que 30. En este caso cumple con esta, X cumple con este, y en este caso fíjense que también cumple con este, porque el 30 da lo mismo, porque me va a dar lo mismo, así que en este caso el mu para 30, el mu media me da 1, ¿sí? Y con alta empezamos en 40, acá lo voy a arreglar, después les voy a arreglar el gráfico, lo voy a generar de nuevo, y el cálculo. ¡Ay, perdón! ¿Qué hice? Ahí está. Acá es 60, ¿sí? Por eso ya después se les arreglo la fórmula. Recuerden que lo hicimos el ajuste para que se vea como esto. Entonces, ¿qué pasa para el cálculo de alta? Fíjense en que X, mi punto mínimo es 40, punto máximo es 60, así que X es menor o igual que 40 o X mayor o igual a 60. En este caso cumple que X es menor que 40, por lo tanto mi valor es 0, ¿sí? Lo otro ni lo evalúo porque esto estaría entre 40 y 60 y esto estaría entre, bueno, también entre 60, sí, porque tenemos 60 con 60, ¿sí? Ya después se las arreglo. Ahora bien, una vez que ya evaluamos para cada uno, para el punto de baja, para el mu baja, media y alta, vamos a aplicar las reglas difusas. Ahí es donde se establece cuáles son las reglas que pone el experto para saber cómo vamos a determinar la solución de este sistema, ¿sí? Supongamos la primera regla, si la temperatura es baja, entonces la velocidad del ventilador es lenta. Regla 2, si la temperatura es media, entonces la velocidad del ventilador es media. Y regla 3, si la temperatura es alta, entonces la velocidad del ventilador es rápida. Tengan en cuenta que sí entonces está armado muy sencillo, ¿no? Fíjense que tengo acá, si ustedes reconocen el sí entonces o el if then, acá tengo simplemente una sola regla que es la temperatura es baja, ¿no? Pero acá recuerden que puede ir algo tan complejo como podría ser, si la temperatura es baja y la humedad es baja y, no sé, estamos en primavera o en verano, eh, todo lo que sea, con i, con or, con lo que sea, entonces tenemos un resultado, ¿sí? Lo importante de esto, que recuerden, es que el if then siempre es la condición, puede llevar múltiples proposiciones, pero la conclusión siempre lleva una sola, ¿está? Ténganlo en cuenta eso, ¿no? Bien, este ejercicio es muy sencillo, por eso lo hicimos así, ¿no? A propósito, para el primer ejemplo. Entonces, dada la temperatura de 30, ¿qué regla se va a activar con grado 1? Fíjense en de lo que vimos recién, la regla 1, si la temperatura es baja, entonces la velocidad es lenta, no se activa. ¿Por qué? Porque el mu en baja de 30 me dio 0, ¿sí? La regla 2, en este caso, la temperatura media, entonces la velocidad es media, se activa porque mu media vale 1. Y el último no se activa porque me da 0. ¿Está? Entonces, en este caso, la regla que se activa es la 2, ¿sí? Una vez que se activa, puede pasar bien el paso de agregación. El paso de agregación es cuando
se activaron muchas reglas. Entonces yo lo que tengo que hacer es combinarlas con de alguna manera para, con alguna metodología también para elegir o para decir cuál es la regla que va a predominar, ¿sí? En la elección. En este caso, como solamente se activó la regla 2, ¿sí? La salida va a ser muy simple. ¿Por qué? Porque en este caso la velocidad media se activa con el grado 1 nomás. Entonces no hay que hacer en este paso o en este ejercicio, la agregación es decir, bueno, elijo la regla que se activó, nada más. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Volver ese valor que estaba fusificado, borroso, lo tengo que desfusificar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos también, vamos a tener, recuerden que así como establecemos cuál es el rango de conjunto difuso para la entrada, también lo hicimos para la salida, ¿está? Entonces, en base a eso, lo vamos a necesitar para después hacer este proceso de desfusificación. Entonces, fíjense, yo me vuelvo para atrás para que recordemos. Acá, ¿sí? Tenemos, fíjense en que la velocidad media iba de 30 a 70. ¿Lo tienen? Eso es de todo. Cuando hicimos la definición del problema, de las funciones, dijimos que de 0 a 40 era lenta, de 30 a 40 era media y de 60 a 100 es rápida. Y como nuestra salida viene por acá, por la media, por este resultado, tengo que convertir o llegar de 30 a 70, ¿sí? De ahí vienen los valores que tenemos acá. Entonces, por eso, si consideramos la salida media, que está asociado al rango de velocidades que va de 30 a 70 en la escala normalizada, y dado que la membresía, la función, me dio media con el valor de 1, entonces el valor va a ser exactamente el centro del rango. Ahí es donde vamos a aplicar el centroide, en este caso, que va en la próxima, ¿sí? Entonces, calculamos el centroide, acá está digamos, la fórmula general, y lo que hacemos acá es simplemente decir, bueno, el valor, yo acá no les puse todo el cálculo, en realidad no podemos hacer muchos cálculos porque es una sola regla, ¿sí? En el que vio el video del profe del teórico, él partió de un ejemplo que tenía, creo que eran 3 reglas finales. Entonces, para poder saber cómo unificarlas, había que hacer después todo el cálculo del centroide, la función por el x, la función más es la sumatoria del x por la función o la función por el x, ¿no? En este caso tomo los valores extremos entre 3 y 7, lo divido por 2 y me da 50. En este caso, para este ejercicio muy simple, la velocidad del ventilador va a ser media con un valor sugerido de 50 en la escala de 0 a 100. ¿Sí? Por lo tanto, si usted tiene un agente inteligente que toma decisiones, debería, para la temperatura de 30 grados, activar el ventilador en 50 de velocidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Y así para todos los posibles valores. Después, traten de ir jugando con distintos valores de temperatura a ver cómo les sale. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? ¿Sí? Vamos con otro ejemplito parecido al que dio el profe en el teórico, que es clasificación de riesgo de crédito, pero un poquito más simplificado. El del profe era algo de riesgo, no me acuerdo, sé que era el riesgo de algo, pero no me acuerdo si era el crédito, pero tenía más reglas era el riesgo de algo, pero no me acuerdo, pero sé que tenía... Creo que era riesgo de un proyecto. ¿De qué era? ¿De un proyecto? De un proyecto. De un proyecto. Y sé que tenía mucho más reglas, ¿no? Acá lo vamos a simplificar con pocas reglas. Entonces, vamos a evaluar el riesgo de otorgar algún crédito a un cliente basado en 2 entradas, el ingreso y el historial crediticio. El ingreso es un valor entre 0 y 10, perdón, 0 y 100,
donde tenemos el 0 es un ingreso bajo y el 100 es un ingreso alto. ¿Qué hacemos? Lo triangulamos, el bajo va a ir de 0 a 50, el medio va a ir entre 30 y 70, con el medio en el 50, y el triangular va a ir de 50 a 100, ¿sí? Fíjense en que acá, ya a priori, ustedes pueden ver que tanto en bajo como en medio, o medio y alto, se mezclan. A ver si lo tengo el grafiquito. Ah, no lo hice el grafiquito. Después se lo hacemos. Pero fíjense que acá se van a ir solapando los valores. También tengo la entrada, el historial crediticio, ¿no? Es un valor entre 0 y 10, donde 0 es mal historial y 10 es excelente, ¿sí? Entonces acá también hay una triangulación donde se establece que de 0 a 5 es malo. Si en este caso regular sería entre 3 y 7, ¿sí? Y bueno, entre 5 y 10, ¿está? Y el riesgo, ¿sí?, de crédito se define entre 0 y 1, donde 0 es un riesgo bajo y 1 es un riesgo alto. Entonces, la salida puede ser cualquier rango entre 0 y 1, ¿no? Entonces, qué sé yo, a lo mejor si a mí me dice, puede que salga 0 y 1, pero me dice, tiene un 20% de riesgo, ¿sí? O un 80% de riesgo, ¿está? Entonces recuerden que ahí puede ir una gama entre el 0 y el 100. Entonces acá tenemos que para la salida, el riesgo de crédito el riesgo es bajo si tenemos entre 0 y 1, entre el 0 y 0,5. Todo lo que sea entre esos valores está como bajo. Si me da entre 0,25 y 0,75, y bueno, ahí es un medio, hay que analizar. Y si es alto, bueno, va de 0,5 a 1, ¿está? Esos son los rangos establecidos por el experto, ¿está? Si ustedes van a este sistema, no tienen que hacer en un banco, tendrán que juntarse con el experto en crédito y decir, bueno, ante estas variables, ¿cuál es cuál es la salida deseada o cuál es el riesgo bajo, medio y alto que tiene el experto en el sistema? ¿Está? Porque a lo mejor para mí un 0,5 es factible para un alto, pero el experto te dice, no, mira, esto tiene que ir entre un 0,8 y un 1 para poder darlo. ¿Se entiende? ¿Está? Bien. Vamos con la fusificación, ¿está? Suponiendo que para este caso vamos a averiguar que si el ingreso es 40 y el historial es 4, vamos a analizar las variables para el ingreso de 40, ¿sí? Como me da, ¿sí? En base a la triangulación, salud, ¿sí? Acá me dice que, bueno, si yo evalúo mu con 40, me va a dar un resultado de 2, de 0,2. Si evalúo mu en el rango medio, me da 0,5 y en alto está fuera de rango. Directamente no entra dentro del rango. Yo acá no hice esto después se los voy a dejar a ustedes para que lo analicen paso a paso. Yo no lo hice acá, pero deberían ver que, por ejemplo, para el ingreso, ¿sí?, ya el alto queda descartado, porque si yo le pasé un 40, ¿sí?, en la entrada, para que esto compute mínimamente X, tiene que estar dentro de este rango, ¿no? Si está fuera, se descarta. Ahora, el 40 puede entrar, tienen un grado de pertenencia parcial en bajo y en medio. ¿Se entiende? Por eso acá tengo 0,2 de grado de pertenencia en bajo y 0,5 en medio, ¿sí? Y para el historial, lo mismo, vamos con el 4, ¿sí? En el 4, vuelvo para acá, si ustedes se fijan a simple vista, el bueno no entra en el bueno directamente, ¿sí? Cualquiera diría, pero yo con esos números yo ya sé que no entra, pero ¿qué pasa? Pues tiene un riesgo alto, pero esto lo tiene que determinar el agente inteligente, la computadora, el software, ¿no? Me tiene que asesorar a mí o al empleado del banco o al que sea, ¿no? Entonces,
ya sabemos que bueno no es. Así que el 4 o es malo o es regular. Está ahí, ¿no? Entonces sabemos que tenemos una función de pertenencia que me da para el malo y para el regular. Acá justo quedaron los mismos valores, pero bueno, ¿sí? Vamos con las reglas. ¿Cómo vamos a aplicar las reglas? Vamos a definir si el ingreso es bajo o el historial es malo, entonces el riesgo es alto. Primera regla definida. Si el ingreso es medio y el historial es regular, entonces el riesgo es medio. Y si el ingreso es alto y el historial es bueno, entonces el riesgo es bajo. ¿Está? Entonces esas son las tres reglas que se establecen para poder tomar la decisión. ¿Está? ¿Qué pasó con los valores que tuvimos? Nosotros, al analizar las funciones de pertenencia de membresía, nos da en parte que es bajo, ¿sí? Con un mu de 0,2. Y el historial en parte malo, también con el mu 0,2, ¿sí? Entonces ahí se activa la primera regla para un riesgo alto. Si el ingreso es bajo, fíjense, en este caso el ingreso es bajo, o el historial es malo, ¿sí? Fíjense acá, se activó el ingreso para abajo y para medio. ¿Está? Entonces, perdón, vamos acá. Ahí está, sí. Bajo y malo, historial malo. Están activos. Regla 1 activa. Pero también se activa la regla 2, ¿sí? Fíjense en que también tenemos la regla 2, ¿por qué? Porque también me dice que el ingreso es medio y el historial es regular. Así que el riesgo es medio. Fíjense, acá en medio también tengo valores para el ingreso medio y también regular. Cumple, como se solapaban, me dio dos resultados en reglas. Ahora bien, ¿cómo resuelvo esto? Y acá resolvemos el método Max, ¿sí? Que lo explico, digamos, lo nombro así nomás también en el teórico del profe. ¿Qué hacemos? Ante las dos reglas, ¿cuál vamos a tomar? Y aquella que tenga mayor prioridad, ¿no? En este caso, la regla 1 es la que buscamos con el riesgo más alto posible, entonces, en este caso, la que se va a activar es esta, la que tiene el riesgo más alto, ¿sí? ¿Estamos? Porque en este caso queremos analizar cuál es la clasificación del riesgo de crédito, ¿está? Entonces, si yo tengo dos reglas y le tengo que decir, bueno, toma la máxima, la que tenga mayor riesgo, no me voy a quedar con la de menos riesgo, salvo que le pongamos ahí una regla que diga si es el conocido, el hermano de alguien, se lo damos al crédito, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? A ver, yo siempre digo que todo esto, todos hablan de la inteligencia artificial, el peligro que el comportamiento emergente, que es un comportamiento posible de las máquinas inteligentes, pero el problema no es eso, el problema es que todos los agentes inteligentes los programan las personas, así que los comportamientos van a terminar siendo como somos las personas, o sea, porque no tienen otra cosa conocida, ¿sí? Pueden descubrir otras cosas, pero nunca la van a aplicar acá porque no se aplica, no sé dónde, salvo que viaje a algún lado, a alguna inteligencia artificial y pueda desarrollar todo su potencial en otro lugar. Pero bueno, hay mucho para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, todo va a depender de esto, ¿no? Qué tan buenas sean las reglas, qué tan buenas sean la información que se tiene. Por eso es tan importante hacer un buen relevamiento, un buen análisis de datos previos, básico, elemental. Vamos con la agregación, paso 4, antes de poder desfusificar, ¿no? Este paso 4, que en el ejercicio anterior no lo tuvimos, ahora sí lo tenemos, ¿está? Que es esto que determinar la regla relevante, ¿no? Que en realidad, bueno, yo ya le hice la spoiler en el anterior, ¿no? Pero bueno, vamos acá. Regla 1, ¿sí? Se activó la regla 1 con un riesgo alto, ¿sí? Y se activó la regla 2 con el riesgo medio, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso,
la elegimos con el max, cuál es la que en este caso tiene el riesgo más alto, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, es lo mismo que dijimos recién, nada más que yo me adelanté a esto, ¿no? Pero acá es donde yo elijo cuál es la regla que queda, ¿no? En este caso la 1 queda porque es la más alta, tiene el grado más alto de riesgo. ¿Cómo? La prioridad de las reglas. Sí, sí, sí. Mínimamente, si bien algún ejercicio deberían darse estas reglas, porque si no, vos no tenés forma de saber si vos tenés un resultado como en el anterior, va de cajón ese, pero si tenés dos reglas que se superponen y vas a tener que elegir cuál es la mejor. Y para eso te tienen que decir cuál es una u otra. ¿Está? Siempre mínimamente tienen que estar definidas cuál es la entrada y cuál es la salida. ¿Está? Seguimos, si bien esto tiene incertidumbre, pero siempre seguimos con sistema de aprendizaje de alguna forma supervisado, ¿está? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a la máquina cómo tiene que tomar la decisión, ¿está? Ante determinados valores, que ya no van a ser fijos, sino van a ser en un rango, ¿está? Pero hay que tener. ¿Qué más? Y por último, la desfusificación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el centroide, ¿sí? Para buscar el rango, vemos cuál es el más, ¿sí? Entonces, en este caso dijimos que teníamos el riesgo más alto, y si vamos a la salida, yo me vuelvo, yo pensé que le había puesto acá, acá abajo se lo puse. Recordar que para la salida es alto cuando va el riesgo entre 0,5 y 1, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, ponemos 0,5 más 1, ¿sí? Dividido 2 me da 0,75. Por lo tanto, para el historial, con el ingreso de 40, ¿sí? Con un ingreso de 40, un historial de 40, el resultado final es un riesgo de crédito de 0,75, que es un riesgo alto. Si viene alguien y presenta los números y el sistema debería decirle, hay un riesgo alto, de que la decisión final la termine dando el humano o la máquina, ¿sí? Negando o aceptando el crédito. ¿Está? ¿Sí? ¿Queda más o menos, chicos? ¿Sí? Vamos a tratar de que para la semana que viene, no sé en qué momento, pero traerles entre la semana que viene y la otra, no más allá, ejercicios a lo mejor un poquito con más complejidad para que se preparen para el parcial. Pues todavía no sé cómo va a ser parcial, ¿no? Pero son todos ejercicios similares a esto. ¿Está? Y el teórico, ¿no? Lo que hayan visto en el teórico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Sí. ¿Cómo usaríamos la forma integral? La del centroide. Eso es lo que la vas a usar, digamos, acá está simplificada porque, bueno, llegamos a una sola regla. En realidad son dos reglas que las simplificamos, pero cuando vos llegás a aplicar todas las reglas, ¿sí? Lo que vas a hacer es hacer la sumatoria de los valores por la regla, todo ese paso que hizo el profe en el video, ¿sí? Eso te va a estar llegando, va a llegar de la misma forma a esto, ¿no? A estos resultados. La sumatoria de los valores que te dieron con las funciones, ¿sí? Todo eso te va a llevar al mismo resultado que es un análisis, vuelvo a repetir, ¿por qué es un análisis simplificado? Porque tenemos muy poquitos valores, tenemos dos reglas y de las cuales ya seleccionamos una de ellas para poder tomarlas, ¿no? Pero por eso es muy sencillo, pero si no, hay que ir por la otra. ¿Está?
Vean todo, yo lo que voy a hacer es para la próxima hacer un ejercicio, traer alguno similar al que dio el profe el teórico completo para que también lo pueden resolver. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Profe, una pregunta. Sí, a ver, acá hay Eh, preguntas. Sí, decime. con respecto a la parte a cuando aplicamos las reglas y tenemos una combinación de operadores AND y OR, digamos, el orden de precedencia para operar sigue siendo el mismo. Primero los AND y después los OR, por más que se resuelva con el mínimo o el máximo. Sí, 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 siempre acuérdense en que, a ver, no sé si estoy interpretando la pregunta, pero si vos tenés una combinación de AND y OR, ¿me estás diciendo? Claro, Acuérdense que la precedencia de operadores es primero la multiplicación y después la suma. O sea, primero van los AND, resuelven los AND y después los OR. Si tuvieras, suponte que tuvieras unas reglas complejas, ¿sí? No sé si eso me estás sí, 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 preguntando. profe. Ya entiendo. Gracias. Fíjense acá, me volví acá a la parte de aplicación de reglas, que no hice el hincapié. Vieron que en el primer ejercicio era si, ¿de qué era que hablábamos el ventilador? Si la temperatura era tanto, entonces la velocidad tanto. Acá fíjense en cómo es. Acá tengo si, condición, then, conclusión, pero la condición es un predicado con dos, mejor dicho, una condición con dos predicados, unidos por or. Se da este o este, entonces esta es la conclusión. Para esta regla se da este y este, se tienen que dar ambos, entonces tengo esta conclusión. Y en este caso se tienen que dar este y este para que se dé esta conclusión. ¿Sí? Y ahí es donde puede venir las variantes también de combinar and, or, negación, y siempre van a ir con la precedencia de la lógica tradicional. ¿Sí? En eso no cambia. Era eso lo que preguntabas, ¿no? Sí, profe, gracias. ¿Ah? Bárbaro. Bien, creo que estamos. Terminamos, hicimos rapidísimo la clase. Bueno, ya casi estamos. Bien, para los que no vinieron, sí, después la clase que viene yo sigo trayendo unos parciales para que lo vean, le sacan fotos y cuando venga el profesor veremos si hay algún reclamo o algo. No sé cuál es la política del profe. Si sube nota, no sube nota, si revisa, no revisa, explica. Es todo un misterio para todos, por lo menos para mí. Así que hasta que venga, a esperar. ¿Sí? Corto pausa.